Bien, chicos, bienvenido a la sesión. Sí, sí, Nico, no te preocupes, gracias. Gracias por tu empeño. Bien, bienvenidos a la sesión 6, parte 3, ¿no? Hoy día estamos viendo una tercera parte de lo que vimos de polinomios. Eh, Explicamos un poco el concepto, ¿no? Acuérdense que polinomios, vamos a repasar algo de manera corta, ¿no? A ver, polinomios, ¿qué significaba cuando era polinomios? Era expresiones que enlazan variables y constantes mediante una combinación finita de adiciones, sustracciones, multiplicación y potenciaciones, ¿no? O sea, puede haber sumas, restas, multiplicaciones y exponentes, ¿no? En los cuales los exponentes son variables no negativos, deben ser enteros, ¿no? Mira, ¿cómo los ejemplos rápidos, ¿no? Que vimos. Un ejemplo de polinomio podrá ser r de x igual a menos 7x a la quinta, p de x igual a x al cubo más 5, o q de x, y igual a x cuadrado más 2xy más y cuadrado. O sea, puede ser una combinación casi, o sea, cualquier tipo de combinaciones, ¿no? Siempre y cuando se cumplan las condiciones que estoy diciendo acá en la descripción, ¿no? Que haya sumas, restas, las variables tengan exponentes, y no solo puede haber una variable, pueden haber más variables, ¿no? Bien, lo que vemos a la derecha en sí vendrían a ser la expresión algebraica del polinomio, ¿no? Lo que vemos en la parte derecha, ¿no? Esto de acá, ¿no? Lo remarcado, ¿no? Esto también, obviamente, que es un polinomio. A ver, con otro color. Ahí está. Uy, bueno, se arruinó. No importa, pero se sobreentiende que me refiero a eso, de que eso también es un polinomio, todo lo de que está a la derecha. Y la izquierda, ¿qué significa el r de x, el p de x y el q de x, y? Eso significaba una denotación, ¿no? Una denotación para saber de qué estamos hablando, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? ¿Recuerdas que te dije de que, por ejemplo, tu nombre es Miguel, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Mi nombre es Miguel. Ya, pero Miguel, ¿quién es? Miguel es una... Miguel es la persona número uno. Algo así, ¿no? Persona número uno. O tu DNI, ¿no? Tu DNI. Tu DNI. ¿Cuál es tu DNI? Mi DNI es... Bueno, no lo voy a decir, ¿no? Pero ya acá pones el número de tu DNI y esto es la denotación, ¿no? De qué es lo que vemos a la derecha, ¿no? Entonces, así, ¿no? De esa forma, de esa analogía va acá, ¿no? La expresión algebraica del polinomio es lo que vemos a la derecha, ¿no? Y a la izquierda, el r de x o p de x, esto vendría a ser su denotación, ¿no? Porque el r de x vendría a ser hacer referencia a lo que está a la derecha, ¿no? Que es el polinomio r en función de x. El de abajo, p de x, ¿qué significa? El polinomio p en función de x, ¿no? De esa manera se lee, ¿no? Y el de abajo, ¿qué significa? Q de x, y, significa el polinomio q en función de x y la variable y, ¿no? Porque acá son dos variables, ¿no? Cuando ven una variable, solo se van a representar así como ven en las r de x o p de x, ¿no? Y cuando vean dos variables, van a ver así q de x, y, ¿no? Y así, ¿no? Y si fueran a ver, por ejemplo, por un momento mi tableta no funciona. Entonces, mira, si fueran a ver, por ejemplo, de tres variables, ¿cómo sería, no? Q de x, y, z, ¿no? Y si fuera de cuatro variables, x, y, z, no sé, w, ¿no? Y así, ¿no? Las variables siempre van a estar acá, ¿sí? Eso deben recordarlo, ¿no? Sí, las variables siempre deben ir ahí. Bien. Recuerden ver el video, ¿no? Ahí está todavía más detallado todavía. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, ya, y en este cuadro, ¿no? ¿Qué decíamos, por ejemplo? Las variables, ¿quiénes eran en este caso? En este polinomio r de x, el x, ¿no? En el p de x es el x y en el q de x y es el xy, ¿no? Las variables son las letras, por así decirlo, que vemos acá, ¿no? Esas siempre van a estar variando, ¿no? Justo por eso se llama variable, ¿ve? Porque no toma un valor fijo, no tiene un valor único, sino varía. Luego tenemos el número de términos, ¿no? El número de términos, ¿no? En este caso del polinomio vemos que todo esto es un término, ¿no? Solo hay uno, ¿no? Luego en la P de X hay dos términos, ¿no? Y en la Q de X hay tres términos. ¿Cómo identifico los términos? Bueno, fácil, ¿no? Simplemente date cuenta la separación de cuando hay sumas y restas, ¿no? Lo que separa las sumas y restas separan términos, por así decirlo, ¿no? Bien, en este caso, esta suma separa dos términos. En este caso, en el Q de X, Y, estas sumas separan tres términos, ¿no? Podrían ser sumas o restas, pero esos nos ayudan a poder identificar quiénes son los términos, ¿no? Pero los términos siempre son estos, ¿no? Identificados así, ¿no?
¿sí? En la primera di un término, ¿no? En la segunda dos, en esta parte di tres términos, ¿no? Muy fácil de identificar, la verdad. Luego vimos algunos nombres, ¿no? Cotidianos que no vamos a encontrar, ¿no? Por ejemplo, según la cantidad de términos, por ejemplo, si hubiera un término, se conoce como monomio, ¿no? Si hubiera dos términos, binomio. Si hubieras tres términos, un polinomio de tres términos sería un trinomio, ¿no? Ya más o menos vas recordando lo que vimos también la vez pasada, ¿no? Cuando hablamos del trinomio cuadrado perfecto, ¿no? ¿Ves? Era porque era trinomio, ¿no? Que había tres términos, ¿no? Y cuadrado perfecto, ¿por qué? Bueno, porque cumplía cierta estructura, ¿no? Bueno, acá decía, ¿no? La variable es valor que cambia, no es fijo, las constantes pueden ser enteros, reales, ¿no? Etcétera. O sea, son valores que no cambian, ¿no? Y en este caso la notación matemática, ¿no? P de x, Q de x, Y. A eso me refería, ¿no? Es una forma de notación o notación. Es la representación simbólica, ¿no? Como ven acá, ¿no? Y así, los ejemplos, ¿no? No siempre va a ser lo que está dentro en la parte donde, siempre lo que está acá, entre paréntesis, va a entrar las variables, ¿no? Pero no solo va a estar como x, y, podría estar así como 2x menos uno, ¿no? O una ecuación, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces, tengan cuidado, ¿no? O sea, pero sí, tengan claro que la variable siempre va a estar dentro del paréntesis, pero su presentación no solo va a ser así como la que están viendo acá, ¿no? La primera, ¿no? Puede ser también como la segunda, ¿no? O variar también, ¿sí? Bien. Acá vimos un poco de lo que era valor numérico, ¿no? ¿Qué era valor numérico? Simplemente era que cuando tú reemplazabas el x de la función polinomio, te iba a salir un número, ¿no? Un número, solo un número. Imagínate que tienes p de x, por ejemplo, igual a 2x más 3. Si x lo reemplazas por un 5, un menos 4 o un 5 medios, o cualquier número, la verdad. Bueno, ¿qué pasa, no? Reemplazas el x, acá, el x igual a 5, entonces ya no sería p de x, sino p evaluado en 5. Yo lo digo, o sea, se lee así, ¿eh? Algunos lo leen P evaluado en 5 o P de 5, ¿sí? Tiene formas diferentes de interpretarse, ¿no? Pero da lo mismo, ¿se entiende? Entonces, P de 5 o P evaluado en 5 es igual a 2, acá está el 2, acá estoy reemplazando, ¿no? Como recuerdan que el X es igual a 5, ¿no? X es igual a 5, ahí pongo 5. Luego más 3, ¿ya ven? Luego lo resuelvo esto y me sale 13. Muy simple, ¿no? Reemplazo X acá y luego reemplazo también acá, ¿no? Y me sale un valor numérico y así, y así, y así, ¿no? Y lo mismo con las dos variables, ¿no? Reemplazar acá el valor de las dos variables y me da un valor numérico. Bien, eso tiene que tener en cuenta, ¿no? Luego también existe lo que es el cambio de variable, ¿no? Por ejemplo, la variable no siempre va a ser única, sino que puede cambiar a otras variables. Sí, o sea, no solo podía hacer quedarte con X en este caso, ¿no? Si quiero, yo puedo cambiarlo por T, como están viendo, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? Si cambio acá por T, acá también debo cambiar, ¿no? Lo mismo acá, ¿no? Podría cambiar el X por 5x más 7, ¿no? Entonces el X deja de ser X y lo convertimos a 5x más 7, ¿no? Pero a la derecha, lo que cambia en la izquierda también debería cambiar en la derecha, ¿no? Entonces acá ya no va a ser X, sino va a ser también 5x más 7, ¿no? Simplemente estoy cambiando la variable, ¿no? O sea, el x podría ser un y, podría ser un z, podría ser un w, una letra, otra, o cualquier letra, o podría ser otra expresión, ¿no? Como el x podríamos cambiarlo como 5 más 7, o raíz cuadrada de 5, o sea, raíz cuadrada de 5x, no sé, o sea, cualquier cosa, la verdad. Tú puedes, en este caso, tienes libertad, tienes libertad para cambiar de variable. Por eso justamente eso es algo que nos va a ayudar a resolver los problemas. Acá también, ¿no? Mira, incluso en este ejemplo, sea p de x igual a 3x más 2, podemos cambiar el x por p de x, ¿no? Y si cambiamos acá adentro, acá también debemos cambiar, ¿no? En la derecha. Entonces acá tienes, mira, por ejemplo, p de x, vamos a cambiar lo que está dentro por el p de x, ¿no? X por p de x. Entonces ponemos p de x es igual a 3, acá estamos cambiando, de p de x más 2, ¿no? Y ya. Claro, al final esa conversión va a afectar lo que está a la derecha, ¿no? Tanto como a la izquierda, a la derecha, ¿no? Pero estas cosas te ayudan a resolver algunos problemas, ¿no? Bien, ya hemos visto la semana pasada bueno, bastantes problemas, algunos sencillos, ¿no? Más o menos, como pueden ver ahí. Yo sugeriría que vayan revisando, ¿no? Revisen
la solución o descargan. Ah, bueno, el PDF no sé si lo ha subido. De ahí lo subiré si no me olvido. Pero vayan viendo el video, ¿no? Por ejemplo. Bien, nos hemos quedado acá, ¿no? En este último problema en la 6, ¿no? En la 6. Bien, para aquellos que no vinieron y estarán viendo la grabación, o sea, los otros, acá vamos a resolver este problema de acá, ¿no? A ver. Dice, si se sabe que S de x menos 3 es igual a 2x más 5 y L de 3x es igual a 18x cuadrado más 1, calcule el valor de 2 más L de 2. Bien, bien. Bien, ¿cómo podemos ver, cómo podemos hacer acá? Acuérdense. Re- Sí, dime. Reemplazando los valores primero, ¿Cómo? digo, reemplazando los valores primero. Claro, sí. Sí, de eso se trata. Sí, está bien. De eso se trata. Gracias por la presentación, Nicole. Bien, podemos, o sea, podemos reemplazar, ¿no? O sea, si acá te hablan de S, debemos encontrar la función S, ¿no? Acá lo encontramos, ¿no? Se trata de eso, ¿no? Luego, si hablas de L, debemos encontrar L, ¿no? Ahí entonces se trata de eso, ¿no? Pero las variables cambian, ¿no? Pero no hay problema, o sea, al final lo que nos importa es esto, ¿no? Lo que nos importa es esto que está acá y esto que está acá, ¿no? Entonces, en el caso de ese, dice, o sea, te pide calcular esto en general, ¿no? Pero te pide, pero para hallar en general, o sea, ponle que queremos hallar todo esto es igual a m, ¿no? Nosotros debemos primero hallar el s de 2 y luego el l de 2, ¿no? Entonces, primero hallamos, ¿no? O sea, primero hallamos, por ejemplo, el s de 2, ¿no? A ver, ponte que primero hallamos el s de 2, ¿no? S de 2, va. Entonces, ¿cuál era el procedimiento que hemos dicho antes? Simplemente era este, ¿no? O sea, ponemos el s de x menos 3 es igual al s de 2, ¿no? Entonces, ambas, acá, esto y esto se debe igualar, ¿no? Porque se supone que lo que está acá a la derecha y en la izquierda deberían ser iguales, ¿no? Porque eso es lo que queríamos hallar, ¿no? El s de 2. Entonces, ponemos, ¿no? Acá x menos 3 igual a 2, ¿no? Porque deben ser, si hablamos del mismo s evaluado en 2, debemos igualarlos, ¿no? Entonces acá te queda x igual a, el 3 pasa a sumar, sería x igual a 5, ¿no? Entonces ya sabemos cuál es el valor de x para que cuando reemplazamos el x sea igual a ese evaluado en 2, ¿no? Entonces acá igualamos y ponemos la expresión matemática, ¿no? Que le corresponde, que era 2x más 5, ¿no? Eso lo estoy jalando de acá, ¿no? Del dato, ¿no? Pero ya sabemos nosotros cuánto vale x, ¿no? Entonces simplemente sería reemplazar, ¿no? Ya no es ese x menos 3, ¿no? Sino sería s de, reemplazamos x, ¿ah? 5 menos 3, ¿no? Y esto es igual a s de 2, ¿no? Pero el x cuánto vale 5, ¿no? Porque ya lo habíamos. Entonces sería reemplazar, ¿no? X cuánto vale ahora 5 más 5. Entonces s de 2 te sale 15, ¿no? Fácil. Ya está. El otro, ¿cuánto vale? L de 2, ¿no? Entonces, lo mismo, ¿no? No hay mucho que estar ahí pensando. Ponemos L de 3x igual a L de 2, ¿no? Entonces acá simplemente sería igualar, ¿no? 13x igual a 2, ¿no? Igual a, ¿cuánto vale x? 2 tercios. Ya está. Ponemos la expresión que le corresponde, ¿no? Que sería esta de acá, ¿no? Sería 18 de x a cuadrado más 1, ¿no? Pero como nosotros estamos hablando en 2 tercios, deberíamos poner, ¿no? El x ya lo estamos reemplazando, ¿no? 2 tercios. Y este es igual a L de 2. Y el x lo reemplazamos, ¿no? Acá sería, reemplazado el x sería 2 tercios, ¿no? Al cuadrado más 1. Y de ahí simplemente resolver, ¿no? Acá te queda al final L de 2 es igual a, bueno, sería 18 por 4 sobre 9 más 1, ¿no? ¿Cuánto es eso? 18, 2, claro, te queda 2 por 4, 8, más 1. Profesor, me voy a retirar, no, disculpe. Sí, sí, no te preocupes, igual. Gracias, nos vemos mañana. Sí, cuídate, cuídate, igual. Bien.
Recuerda ver el video, ¿no? Sí, no te preocupes. Nos queda esto, ¿no? L de 2 y S de 2, ¿no? Entonces, al final, como te piden M, o sea, calcular el valor de esto, M, simplemente sería sumar, ¿no? S de 2 con L de 2, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿no? Pones acá, ¿no? Calcular M, o sea, que era S de 2 más L de 2. Acá sería en este caso de 2 15 más 9 que es L de 2. Acá sería 24, ¿no? Entonces te sale que S de 2 más L de 2 es igual a 24. Esa es la respuesta, ¿no? De este caso. Y ahí lo marcamos, pues. 24 sería. ¿Sí? Gracias, Fabricio. No vi tu mensaje. Está bien, está bien, Fabricio. Bueno, Nicole ya se fue. Bueno, lo verá la grabación, pues, no se preocupe. Acuérdese que esto queda grabado, ¿eh? Siempre es bueno de estar checando y estas grabaciones que nos ayuda bastante, la verdad. Bien, ahora voy a poner otro problema. Acá tengo otro, a ver, un toque, un toque. Un momento. A ver, un momento, ¿ves? El problema lo estoy sacando ahí. Y acá encontré otro. Ah, vamos a ponerlo. Bien. Un problema interesante, ¿no? Aunque está fácil, ¿eh? De resolverlo, ¿no? Habría algunas formas, ¿no? Pero, a ver, chequemos, ¿no? A ver, chequemos, Fabricio. Si se sabe que p de x es igual a 2 sobre x al cuadrado más 2x, calcula el valor de p de 1 más p de 2 más p de 3 más p de 4 más p de 5. Bien, o sea, si ya tenemos claro de qué estamos hablando, o sea, si nos piden p de evaluado en tal número, ¿no? O sea, hablamos al final mismo de la misma función polinómica, ¿no? O sea, en este caso del mismo polinomio p, ¿no? Entonces, nos referimos a este, ¿no? Y nosotros ya tenemos cuál es la expresión en sí, ¿no? Que es 2 sobre x al cuadrado más 2 de x. Perdón, x al cuadrado más 2x. Entonces, mira, simplemente acá como la variable es x, y acá te pide analizar la suma de evaluado en 1, evaluado en 2, evaluado en 3, evaluado en 4 y evaluado en 5. Creo que es muy notorio o fácilmente de observar de que simplemente sería reemplazar, ¿no? En 1 acá, en 2, en 3, en 4, en 5 y luego sumar. No habría mucho que hacer, la verdad, ¿no? Entonces, a ver, Fabricio, ¿cuánto te saldría a ti, a ver, para ese caso en la 9? A ver tu respuesta.
Bien, a ver. Bueno, dejo su respuesta ahí, ¿no? Vamos resolviendo acá, ¿no? Acá hay dos maneras de resolver, ¿no? Simplemente sería cuestión de que lo pongas ahí, ¿no? Perdón, o sea, me refiero a que lo reemplazas, pues, directamente, ¿no? Otra forma, bueno, también sería reemplazar, en sí, no, no es que sea otra forma, sino una manera más elegante, ¿no? De que esto ya no lo dejes así, ¿no? Sino que completas cuadrados en la parte de abajo, ¿no? Mira, por ejemplo, o sea, tienes p de x es igual a 2 sobre x cuadrado más 2x. Entonces acá abajo, de una manera elegante, puedes completar cuadrados, ¿no? Para que no te quede esto, ¿no? ¿Y cómo sería completar cuadrados? Bueno, ya es un tema que ya sabemos, hemos visto, y en este caso simplemente sería agregarle más uno y quitarle un menos uno, ¿no? Para este caso, ¿no? Entonces, de esa manera, completando cuadrados, ya lo hemos hecho, te quedaría así, ¿no? Te quedaría 2 sobre x más uno al cuadrado menos uno. ¿Sí? Si resuelves esto, te va a dar lo que está abajo, ¿no? Mira, por si acaso, para que me creas, ¿no? X al cuadrado más 2x más uno menos uno, x al cuadrado más 2x, y solo te queda esto, ¿no? Y justo te queda lo que está acá de naranja, ¿no? O lo que tenemos original, ¿no? Entonces eso demuestra de que estoy correcto, está correcto. Bien. Entonces, una mejor forma es así, ¿no? Para que sea más elegante, por así decirlo. Bueno, solo bastaría reemplazar, ¿no? Reemplazamos, mira. Reemplazamos cuánto te queda, por ejemplo, a ver, de P de uno. P de uno, ¿cuánto sería? P de uno sería 2 sobre uno más uno, luego cuadrado más uno, ¿no? Ah, no, menos uno, cerrado. No, no, menos uno. Acá, menos uno. Sí, sí, me he equivocado. Bien, entonces sería acá uno más uno, 2, 2 elevado al cuadrado, 4 menos uno, 3, 2 tercios. Bien, ya tienes una. En el otro caso sería P de 2, ¿no? P de 2, ¿cuánto sería? Igual a 2 sobre 2 más uno elevado al cuadrado menos uno, ¿no? Acuérdate que estamos tomando de acá, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería esto? 2 sobre 3 al cuadrado, 9, 8. O sea, esto es igual a un cuarto. Bien, P de 3. ¿Cuánto es P de 3? Sería 2 sobre 3 más uno, 4 elevado al cuadrado. O sea, 3 más uno elevado al cuadrado menos uno, ¿no? Entonces, ¿esto cuánto sería? 4, 16, 15, ¿no? 2 sobre 15. Bien, ahora P de 4, vamos a ver. P de 4 sería 2 sobre 4 más uno elevado al cuadrado más menos uno. Bien, en este caso sería 5 elevado al cuadrado, 25, 2 sobre 24, ¿no? O sea, 2 sobre 24 sería uno sobre 12. Bien, bien. Y el otro sería P de 5, ¿no? P de 5 es igual a 2 sobre, en este caso sería 5 más uno elevado al cuadrado menos uno, ¿no? ¿Y cuánto sería todo esto? Bueno, esto sería 5 más uno al cuadrado, 36 menos uno, 2 sobre 35, ¿no? 35. Y al final sería sumar, ¿no? O sea, sería sumar, ¿no? Lo que está esto, ¿no? Esto, con esto, con esto, con esto y con esto. Bien. Entonces sumamos, ¿no? O sea, simplemente sumamos, ¿no? A ver, sería acá, ¿no? Sumar P de uno más P de 2 más P de 3 más P de 4 más P de 5 es igual a 2 tercios más un cuarto más 2 quinceavos más uno sobre 12 más 2 sobre 35, ¿no? Bien. Bueno, cuestión de sumar, ¿no? No nos vamos a complicar tanto, ¿no? A ver, acá sería, entre estos dos sería 8
11 sobre 12. Entre estos dos, ¿cuánto sería? 24 más 15, o sea, 39. 15 por 12. ¿Cuánto es 15 por 12? 180, ¿no? 15 por 10, 150, 30, 180. Y acá más 2 sobre 35, ¿no? Bueno, y acá sí es, acá podría simplificar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Me parece que acá puedes simplificar, no sé, así rápidamente, ¿no? 3, acá te queda uno, 3, ¿no? Si llega la tercia, ¿no? Acá 3, ¿no? Te queda 6, 0. Puedes aquí ir sacando más. Mm, creo que ya no, ¿no? Creo que ya no se puede seguir sacando más. No, ya no se puede seguir, ¿no? 2 sobre 255 dices. Ah, ya, ahorita vamos a ver. Ahorita vamos a ver. Bueno, te queda esto. Luego lo que está acá, ¿no? 11 sobre 12 más 13 sobre 60. Ahí, ¿cómo sería? A ver, sería 55 más 13. Sería 68, ¿no? 60. Y acá más 2 sobre 35. ¿No? Bueno, ahí podría simplificar, ¿no? Para que las cosas no sean tan tediosas, ¿no? Ahí simplificando, la primera fracción sería 31, 34 sobre 30, ¿no? O un poco más, a ver. O ahí está bien. Mm, a ver, a ver. No, ahí sería bien, ¿no? O podría ser más, a ver. Claro, 17 sobre 15, ¿no? 17 sobre 15. Aunque bueno, da igual, ¿no? Podemos dejarlo así nomás y simplemente hallar, ¿no? La, la suma de esta fracción, ¿no? Bueno, y al final hallas esto y cuánto es lo que te sale, ¿no? En tu caso, ¿a ti cuánto te salió? A 2 sobre 255. Ya, ya, ya. Ya, no te preocupes. Bueno, en este caso sale 25 sobre 21, ¿sí? Y bueno, solo por si acaso, vamos a verificar, ¿no? Vamos a verificar. O sea, eso es lo que me sale, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ponen acá en la... ¿Qué problema es? Por las dudas. Ah, sí. Sí, está bien. Sale 25 sobre 21, lo que te dije. 25 sobre 21, ¿sí? De repente un poco tedioso, ¿no? Estar sumando, ¿no? Pero al final sale esto nomás. Solo sale esto, ¿sí? O sea, simplemente haces esta suma, ¿no? Que sería 34, 35 más 60 sobre 30 por 35, ¿no? Al final, bueno, no sé, podrías sacar, a ver, podrías hacerlo así o seguir sacando, ¿no? Simplemente operar, ¿no? Pero la cosa es que al final te va a salir 25 sobre 21. Y al final, esta sería la respuesta. 25 sobre 21. La verdad, muy operativo, ¿eh? O sea, siendo sincero, muy, muy, muy operativo. Bien. Ah, pero no sé si, a ver, habría otra forma. Me parece que no, ¿eh? La verdad, me parece que no, no habría otra forma de hacerlo en este caso, solo operarnos. Era como para practicar, supongo. Bien, a ver, otro problema, ¿ya? Vamos a ver.
Sí, quedó claro, ¿no? Solo era operativo más. No te preocupes por eso. Ay, ok. A veces hay problemas operativos, otros son como que más para pensar, ¿no? Pero este era más que todo operativo. Bien, vamos a ver. Voy a sacar otro problema. Espera un momento. Un momento, espérate. Ya encontré el problema. Este problema que voy a seguir es recordando esto, ¿no? Eh, exponentes son variables, son enteros, o sea, los exponentes de la variable son enteros no negativos, ¿no? Es decir, que son números enteros, ¿no? No se considera el cero, ¿eh? No se considera el cero. Y en este caso serían positivos más, ¿no? Entonces, vamos a hacer un problema con ese estilo. Tomando en cuenta ese concepto, a ver, esto es. ah, ya, acá está. Ya mira, o sea, dice si p de x es igual a 3 de x a la 5 menos n más n por x a la n menos 3 más x a la n más 2 es un polinomio, o sea, es un polinomio de x. En función de x. Hay p de 2 dice. P en función de 2. Bueno, lo primero que se te ocurriría sería reemplazarlos, ¿no? Reemplazar, ¿no? Pero luego ¿y qué? O sea, luego ¿y qué? Porque te están pidiendo p en función de 2, ¿no? O sea, y tienes el inconveniente de la n, ¿no? ¿De qué manera lo hallarías, no? Bueno, primero que todo, recuerda la definición del polinomio, ¿no? Los exponentes de la variable siempre van a ser enteros no negativos, es decir, enteros positivos. Y en los enteros positivos no se considera cero. Entonces, siguiendo esa regla, diríamos de que lo primero que tendríamos que ver es que lo que está acá, el 5 menos n y el n menos 3 y el n, ¿no? ¿Qué pasa con esos exponentes, ¿no? De acuerdo a las normas, ¿no? A las normas que hemos dicho, ¿no? O sea, cualquier exponente, o sea, para la regla de los polinomios, cualquier exponente, el concepto que te dije se puede traducir en una inecuación, ¿no? De que, ¿cómo? Cualquier exponente siempre va a ser mayor o igual a uno, ¿sí? En este caso, ¿cómo sería ponerlo acá, no? O sea, sería 5 considerar, ¿no? 5 menos n mayor o igual que uno, ¿no? Y n menos 3 no, lo voy a poner acá, y
Recuerda que esta es una notación matemática, un símbolo, ¿no? Significa i. Esto, o sea, es igual a i, ¿no? ¿Sí? Recuerda, eso es una simbología, ¿no? Eh, n menos 3 mayor o igual que uno, ¿sí? O sea, ¿por qué el mayor o igual que uno? Es porque los exponentes siempre deben ser mayores o igual que uno, ¿no? O sea, si tienes un x y acá un exponente, entonces se cumple, coma, que ese exponente siempre va a ser mayor o igual que uno, ¿sí? Y esto debe ser pertenecer a los números enteros, ¿no? Positivos, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que vimos al menos en el concepto de arriba. Sí, espero que lo tengas en cuenta. Bien. Y justo por eso estamos haciendo esto acá. Y ahí ahora, ¿para qué me sirve eso? O sea, ¿para qué me sirve eso? A ver. En este caso, me serviría para hallar qué valor podría ser n, o qué valores podría tomar n en sí, ¿no? Entonces vas resolviendo, ¿no? Vas a resolver una... Esto es una ecuación simple, ¿no? Acá el 1 pasa a restar, te queda acá 4. El n pasa a sumar, como, o sea, como positivo, sería 4 mayor o igual que n. Y acá sería el 3 pasa a sumar, ¿no? Sería n mayor o igual que 4, ¿no? Entonces acá te dice, ¿no? O sea, 4 mayor o igual que n, lo puedes traducir así, ¿no? Como 3n es menor o igual que 4. Es lo mismo, o sea, de esta forma es lo mismo, ¿sí? Es una propiedad, ¿no? O sea, 4 mayor o igual que n significa que n siempre va a ser menor o igual que 4, ¿no? Se sobreentiende, ¿no? Es lo mismo, ¿ya? Lo mismo. Por eso estoy poniendo esto. Ya más adelante veremos algunas propiedades, ¿no? Y recordar propiedades de desigualdades. En este caso acá se queda igual, así como está. Entonces ponemos en tu recta real, ¿no? Una recta real. Tu recta real, donde están los infinitos positivos y acá los infinitos negativos, ¿no? Y pones acá el 4. Entonces dices que para n mayor o igual que 4. O sea, para n mayor o igual que 4, pones tu puntito acá y te vas acá, ¿no? Entonces acá representan todos los n mayor o igual que 4, ¿no? O sea, podría ser 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, infinito. Y luego te ves acá con que hay un n menor o igual que 4. O sea, sería esto de acá, ¿no? Esto de acá. Entonces sería así, ¿no? Para acá. Todos los n mayor o igual que 4. Uy, bien. Pero te está diciendo acá que se trata de un... Hola Marco, ¿qué tal? Te está diciendo acá que se trata de una intersección, ¿no? Recuerda que el símbolo, este símbolo matemático que representa una i, vendría a expresarte una intersección, ¿no? Entonces, nosotros ya hemos analizado, ¿no? Cómo se está comportando este n, ¿no? Y cuál sería la intersección de estos dos conjuntos, porque al fin y al cabo son dos conjuntos de números, ¿no? Esa intersección sería el lugar o los números o números los cuales son comunes, ¿no? O comparten, qué números comparten, ¿no? En este caso, lo único que comparten acá es el mismo 4, ¿no? O sea, te estás dando cuenta de que la intersección de n menor igual que 4 y n mayor o igual que 4 es el mismo 4, ¿no? Es lo único, es el único número que comparten, ¿no? Porque recuerdas que, no sé si recuerdas o no han hecho que cuando tenías inecuaciones así, por ejemplo, ¿no? No sé, tenías algo así, ¿no? Como que esto es mayor o igual que tal y acá es abierto menor o igual que tal. La intersección de estos dos conjuntos sería eso de acá, ¿no? ¿No? Y en este caso la intersección no son varios números, ¿no? Solo es un número porque solo hay un número donde coinciden y este sería 4, ¿no? ¿No? Espero haberme dejado claro, ¿no? Y como ese es el único número en el cual se intersecan, y acá te pide la intersección, acuérdate que este es un i representa una intersección. Entonces te queda, o mejor, se deduce de que n es igual a 4 porque no hay otra posibilidad, pues. No hay otra posibilidad. Bien, entonces como ahora sabes, me salía 32. Ah, ya, ok, ok, Fabricio. Ahorita lo vamos a ver, sí. Bien, entonces como sabemos de que ahora hemos deducido de que n es igual a 4,
ya nosotros fácilmente podemos reemplazar, ¿no? Entonces simplemente sería una cuestión de reemplazar el n igual a 4, ¿no? Y a ver cuánto te queda, ¿no? Y luego, obviamente, reemplazar en 2, ¿no? Y vamos a ver si te sale 32 como tú dices, ¿no? Bien, primero reemplacemos, ¿no? Como n es igual a 4, ¿no? Entonces ponemos, ¿no? P de x es igual, lo vamos a reemplazar, ¿no? 5 menos n, o sea, 5 menos 4, 1. Más n sería 4 por x a la n menos 3. 4, o sea, sería 4 menos 3, 1, ¿no? Más x a la n, x a la 4 más 2, ¿no? O sea, puede ser escrito de la forma 3x más 4x más x a la 4 más 2. Pero acá se puede sumar, ¿no? Obviamente, ¿no? Sería 37x más x a la 4 más 2. Bien. Luego simplemente te das cuenta que solo sería reemplazar, pues, ¿no? Solo sería reemplazar acá el 2, que te piden 2. Entonces, como te piden en función de 2, sería reemplazar x igual a 2, ¿no? Entonces acá te queda 7 por 2 más 2 elevado a la 4 más 2. Esto es igual a 14, 2 a la 4 es 16, me parece, más 2, ¿no? Eso sería 16 más 2, 18, 32. Y bien, Farisa, tu respuesta correcta. P de 2 es igual a 32, ¿no? Acá simplemente lo que debemos recordar era esta definición, ¿no? Que los exponentes en los polinomios, nosotros siempre vamos a considerar de que van a ser mayor o igual que uno, ¿no? ¿Sí? Acá lo podría poner, ¿no? Los exponentes, ¿no? No, una nota acá, ¿no? Una nota. No, de otro color. A ver. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Una nota. Los exponentes de, de las, de las variables siempre, siempre son mayores o igual que uno. ¿Sí? Eso siempre trata de recordarlo. Ah, y son enteros, ¿no? Eh, Acá me faltó. Y son números enteros positivos. Y ahora sí. Ese era el detalle más, ¿no? Reconocer eso, ¿no? Bien, ya está. Bueno, traté de ser lo más detallado posible, ¿no? No sé si tienes alguna duda, Fabricio. Ah, bueno, aunque ya lo resolviste, ¿no? Pero está bien. Espero, de todas maneras, esto va a quedar grabado para alguien que tenga dudas. Bien. Vamos a ver otro problema, ¿eh? A ver, vamos a buscar otro problema. Vamos a este de acá. Bien. Dice el polinomio p de x menos 1 es igual a 3x cuadrado menos 1. Hay p de 0 más p de 1. ¿Cuánto saldría eso? ¿Cómo podríamos hacerlo? Bueno, a ver, mientras va resolviendo Faricio o Marco, vamos a intentar resolverlo. A ver. Primero habíamos p de 0, ¿no? Primero habíamos p de 0. ¿Y qué decíamos, no?
nosotros tenemos primero poner ¿a qué se refiere el P? A este polinomio de acá, ¿no? Entonces ponemos, ¿no? El polinomio P de x menos uno debe ser igual al P de cero, porque las variables deben ser las mismas, ¿no? Entonces ponemos acá, ¿no? X menos uno es igual a cero. ¿Cuánto vale x? X vale uno. Bien. Entonces, como x vale uno, nosotros simplemente tendríamos que reemplazar en la ecuación que está P de x menos uno, que era esta, ¿no? O sea, esta. Entonces reemplazamos, ¿no? El x, acuérdense, ¿no? De que estoy igualando acá porque las variables, lo que está dentro debería ser lo mismo, ¿no? Y nosotros necesitamos saber cuál es el valor de x, ¿no? Por eso cuando nosotros igualamos x menos uno igual a cero, obtenemos que el valor de x debe ser uno, ¿no? Entonces simplemente sería reemplazar uno a la ecuación de acá, ¿no? Entonces reemplazamos uno, sería uno menos uno, ¿no? O sea, igual a p de cero, ¿no? Reemplazamos el x como x igual a uno, sería 3 de uno al cuadrado menos uno. Al final te sale que es p de cero igual a 3 por uno al cuadrado sería 3 menos uno igual a 2, ¿no? O sea, p de cero es igual a 2. Bien, el otro sería p de uno. ¿Cómo sería p de uno? Pones ahí p de x menos uno debe ser igual a p de uno. ¿Cuánto vale x para que p sea uno? Igualas, ¿no? X menos uno igual a uno, ¿no? Y al final x es igual a 2. Entonces te sale que x debe tomar el valor de 2 para que al final el p sea uno, ¿no? Al final esto tienes que poner la expresión algebraica, ¿no? Que era esto de acá. Entonces simplemente sería reemplazar el x, que es igual a 2, a esta expresión, ¿no? Reemplazamos, ¿no? Esto es igual a p de uno igual a... el x vale 2, ¿ah? Ojo. 3 por 2 al cuadrado menos uno. O sea, te queda como p de uno es igual a 3 por 2 al cuadrado sería 4, 12, 11. Bien, 11. Otro color, bueno. Otro color, bueno. Ahí está. Entonces ahí tenemos, ¿no? Al final nos piden hallar la suma, ¿no? Entonces simplemente sería sumar, ¿no? Sería sumar, ¿no? O sea, p de cero más p de uno es igual a 2 más 11 es igual a 13. O sea, la respuesta final es 13. Queda claro, ¿no? No está... Ah, sí, sí, sí es 13. Ah, felicitaciones, Marco. Está bien, está bien. No es nada del otro mundo, como ven, ¿no? No es nada del otro mundo. A ver, vamos a ver otro problema que encontramos por acá. Mm, por acá hay más problemas. A ver, un momento, chicos, un momento. A ver, un problema. Ujú. Un problema que no sea tan largo. A ver. Vamos a ver. Allá puede ser. Vamos a ver, uno que no sea tan largo. A ver. Uno. mm, allá, ya lo vi uno. Este de acá.
vamos a ver este de acá. Bien, ese problema, vamos a ver. Se define la siguiente operación matemática: f de x menos 1 es igual a f de x menos 2x. Además, f de 1 es igual a 2. Calcula el valor de e igual a f de 5 más 6. Acuérdense que nos piden calcular eso, ¿no? El e, ¿no? Pero tenemos este dato que vemos ahí, ¿no? Es un problema parecido al que vimos la semana pasada, ¿no? Entonces, justamente por eso lo elegí, ¿no? Una manera de recordar lo que hemos hecho, ¿no? Bien. ¿De qué manera entonces podríamos resolverlo eso? Ay, Fabricio, a ver. Inténtalo, a ver, más o menos inténtalo, ¿no? Inténtalo, a ver. Te doy tiempo ahí. A ver, bien, vamos a resolver, ¿no? Vamos a intentar resolver esto. Am, bueno, o sea, lo que acá en este tipo de problemas, debemos reemplazar los valores, ¿no? Varios valores, ¿no? En este caso, primero reconocer los datos, ¿no? ¿Cuáles son los datos? O sea, en este caso los datos son que f de 1 es igual a 2 y de que f de x menos 1 es igual a f de x menos 2x, ¿sí? Acá debemos nosotros reemplazar, ¿no? O sea, acuérdate que nos piden esto, ¿no? Lo importante acá es el f de 5, ¿no? Entonces, nosotros podríamos poner, ¿no? Para x igual a 5, nosotros obtenemos esto, ¿no? Mira, lo que obtenemos sería f de 5 menos 1, que sería igual a f de 4, ¿no? Acá, ¿no? Reemplazando acá, ¿no? F de 4 igual a f de 5 menos 2 por 5 menos 10, ¿no? Ahora, para nosotros nos damos cuenta de que no tenemos el valor
de 4, ¿no? Entonces simplemente vamos ahora a cada valor en 4 para obtener cuál es el f de 4, ¿no? Entonces acá sería f de 4 menos 1 es igual a f de 3 igual a f de 4 menos el que sería 2 por x, ¿no? O sea, 2 por 4. Bien, pero nosotros no sabemos cuál es el valor ahora de 3, ¿no? O sea, queríamos 4, pero no sabemos cuánto vale 4, entonces 4 vale 3, ¿no? Espérate, por acá. Entonces nosotros ahora vamos a hablar, ¿no? Para x igual a 3, ¿no? Porque es lo que queremos hablar. Entonces acá sería f de 3 menos 1 es igual a f de 2 igual a f de 3 menos 2 por 3. Entonces ahora tú ya conoces el valor de f de 3, pero no sabes cuánto es el valor de f de 2. Y sigues haciendo lo mismo, ¿no? Hasta encontrar para f de 2, ¿no? Entonces acá te queda f de 2 menos 1 es igual a f de 1 igual a f de 2 menos 2 por 2. Entonces ya tienes acá el valor de f de 2, pero este ¿cuánto vale? F de 1, ¿no? Pero, oh, qué sorpresa, mira, nosotros teníamos por eso el dato de que f de 1 es igual a 2, ¿no? Entonces acá simplemente sería reemplazar, ¿no? O sea, reemplazar y vas hallando cuánto vale cada f, ¿no? Sí, ¿no? Aunque también posiblemente podrías hacer esto, ¿no? Hay otra forma, ¿no? O sea, puedes reemplazar acá y hallar cuánto vale este f y así ir reemplazando uno a uno a uno, ¿no? La otra forma sería sumar, ¿no? Sumar todo esto lo que ves ahí. Entonces, 2, dice que te sale 2, ¿no? Ah, ya, ahorita vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Entonces sería, por ejemplo, hacer una suma una gran suma, ¿no? Una gran suma podemos hacerlo. Sumar todo. ¿Y cuánto te daría, no? Bien, a ver, si nosotros sumamos todo esto de acá, una gran suma, sería acá un f de 4 más f de 3 más f de 2 más f de 1 igual a f de 5 más f de 4 más f de 3 más f de 2 menos, bueno, acá sería simplemente hallar, ¿no? Menos 10 menos 8 menos 6 y menos 4, ¿no? Al final esto te sale, me parece, menos 28. Menos 28 te sale. ¿Sí? 10 8 18 24. Sí, menos 28. Al final te das cuenta de que esto se elimina, ¿no? Pues se está repitiendo acá a la derecha, ¿no? El f de 4 se elimina con el f de 4. El f de 3 se elimina con el f de 3. El f de 2 se elimina con el f de 2. No, esto no se elimina, ¿no? Y al final te queda así, ¿no? Te queda que f de 1 es igual al f de 5 menos 28. Pero tú ya conoces cuánto f de 1, ¿no? Es igual a 2, ¿no? Entonces acá sería, ¿no? Esto pasa a sumar, ¿no? El f de 1 más 28 es igual a f de 5. Como f de 1, ¿cuánto valía? 2 sería 2 más 28, ¿no? O sea, 2 más 28 igual a 30 igual a f de 5. Entonces sería, entonces acá sería 30 es igual a f de 5. Ya está. Ya tienes la respuesta de cuánto vale el f de 5. Pero, ¿cuánto vale e, no? Te piden calcular cuánto vale e, ¿no? Entonces, te piden raíz de, o sea, te piden calcular
cuánto es e, ¿no? O sea, te piden e igual a raíz de f de 5 más 6, ¿no? Pero tú ya conoces cuánto vale f de 5, ¿no? O sea, saldría raíz de 30 más 6. Entonces al final te sale raíz de 36. ¿Y cuánto vale? 6, ¿no? O sea, e sale que... Ay, lo he puesto mal. Te sale que e es igual a 6. Ya está. Esa es la respuesta final. ¿Te salió? No me acuerdo. Ah, sí, sí, sí. Sí, 6. Entonces, sí, o sea, está bien. Tan complicado, ¿no? Vamos a hacer otro ejercicio, ¿no? Son ejercicios tipo, la verdad, que van para medirlo así. Veamos este ejercicio, ¿no? Mira, dice sean P y Q dos polinomios de modo de que P de 2x menos 4 es igual a 4x menos n y P de en función de x en función de x, o sea, una función de otra una función es igual a n de x y consideramos de que Q de 4 es igual a 12 y nos dicen cuál es el valor de n. Bien, en este caso, ¿cómo se haría? A ver, te dejo unos minutos, ¿no? A ver, toque. Intenta resolver. Bien, a ver, vamos resolviendo, ¿no? Vamos resolviendo. De repente ahí también te darás una idea. Primero vamos a poner los datos. Vamos a poner los datos de manera ordenada. Entonces, si ponemos acá los datos, y este sería el dato P de 2x menos 4 es igual a 4x menos n. Luego que P en función de x, Q de x, perdón, es igual a n de x. Y que Q de 4 es igual a 12. Bien, esos son los datos. Lo primero que debemos poner sería poner esto, ¿no? Devolvemos para x es igual que 4, ¿no? ¿Y cuál vamos a usar? Usaremos la que está en el medio, ¿no? Reemplazamos, ¿no? Acá y obtendríamos esto de acá, ¿no?
para que si es igual a 4 reemplazamos en la segunda expresión. Te sale que P en función de Q en función de 4, porque acá es X, ¿no? Sería, si X es igual a 4, sería P de Q de 4 igual a N por X. ¿Cuánto vale X? 4, ¿no? Entonces ya tenemos algo, ¿no? Bueno, y lo puedes expresar así, ¿no? También como 4 por N. Bien, bien. Pero justo tenemos acá también o sea, ya hicimos la segunda, ¿no? La segunda. Ahora vamos a usar la tercera, ¿no? La tercera hemos usado acá, ¿no? Perdón, vamos a usar acá, mejor dicho. Entonces acá usamos la tercera y nos dicen que Q de 4 vale 12, ¿no? Entonces acá simplemente sería reemplazar, ¿no? Acá sería Q de 4 y ya no, sino P de 12, ¿no? Y eso se mantiene igual, ¿no? Eso se mantiene igual. Bien. Ahora lo que sí vamos a usar es esto que está acá, ¿no? Esto que está acá lo vamos a usar porque si te das cuenta ya tenemos una relación, ¿no? Tenemos ahí P de 12 es igual a 4N, ¿no? Y ahí tenemos P de 2X menos 4 es igual a 4X menos N. Entonces simplemente lo único que me gustaría sería reemplazar, ¿no? Sería reemplazar acá. Porque al final hablamos del mismo polinomio. O sea, del mismo polinomio P, ¿no? Por eso es que comparten, ¿ves? Entonces acá debemos poner como P de 12 es igual a P de 2X menos 4. Entonces tú recuerdas de que las variables, lo que está acá debe ser lo mismo, ¿no? Entonces acá pones, ¿no? 12 igual a 2X menos 4, ¿no? El 4 pasa a sumar, te queda 16 igual a 2X, te queda como 8 es igual a X, ¿no? Entonces acá lo que tienes que hacer sería reemplazar el X como 8, ¿no? ¿No? Entonces pones, ¿no? Pero acuérdate, no siempre escribir esto, ¿no? ¿Cuánto valía acá? 4X menos N, ¿no? Y acá reemplazas, ¿no? P de 12 es igual a P de 2 por 8 menos 4, ¿no? Entonces acá se va reemplazando el X. Bien. Y esto es igual a 4 de 8 menos N. O sea, 32 menos N. ¿Esto qué te quiere decir? De que P de 12 es igual a 32 menos N. ¿Sí? Entonces ya tienes acá dos relaciones. Pero vamos a poner así. Ahí está. Tienes esto y tienes esto. Bien. Entonces al final simplemente tienes que igualarlos, ¿no? Igualamos, ¿no? Ponte que este es 1. Uy, ponte que este es 1 y ponte que este es 2, ¿no? De forma, ¿no? Igualamos 1 y 2 y te queda esto, ¿no? Te queda, ¿no? Como ambos son P de 12, este es igual a 32 menos n igual a 4n, ¿no? Como es una simple ecuación, el n pasa a sumar, ¿no? Y el 4 pasa a restar, ¿no? Te queda esto, sería acá 28 entre 2, 14, ¿no? 14 es igual a n. Y esta es la respuesta final. ¿Sí? Entonces sería... Bueno, ¿eh? Qué raro. Yo me equivoqué. Me he equivocado. A ver. Ya, creo que me he equivocado al reemplazar, pero... 31 menos n. Ya, no, no, no. Ya bien que me equivoqué. Yo pensé que el 4 estaba sumando con el n. Sí, error de visión, pero no. O sea, esto no pasa a sumar, ¿no? Porque acá no está sumando con el n, yo me equivoqué. O sea, estaba multiplicando, ¿sí? No me di cuenta. Entonces, como está multiplicando, te queda así, ¿no? O sea, 32, esto pasa a sumar, esto sí puede pasar a sumar, ¿no? Entonces te queda 4n más n, ¿no? O sea, te queda 32 es igual a 5n. Entonces te queda 32 sobre 5 es igual a n. Entonces, ahora sí. Entonces, ahora sí tenemos la respuesta, ¿no? 32 sobre 5. Sí, divide. Sí, gracias por eso. No,
No me di cuenta, o sea, pensé que era suma, me equivoqué, error de división. Pero ya está. A veces pasan los errores, pues. Y ya tienes ahí 32 sobre 5, ¿vale? Bien. Todo claro, ¿no? No son problemas tan complicados así. Vamos a coger otro problema, ¿no? Vamos a ver. Bien, vamos a ver ese problema, a ver. Que tampoco es tan complicado, ¿no? Una función de otra función. Dice, dados los polinomios f de x menos 2 es igual a x cuadrado más uno y h de x más uno es igual a 3x más uno. Calcule h de f de 7, o sea, un polinomio entre un polinomio, ¿no? ¿Cómo sería ahí? Bueno, primero sería resolver lo que está dentro, ¿no? Y luego resolver lo que está afuera. Ahí intentamos resolver, ¿no? Vamos a ver. Hallar f de 7, ¿no? Ponemos, ¿no? Hallar f de 7. Entonces acá ponemos, ¿no? O sea, f de x menos 2 es igual a f de 7, ¿no? Entonces nosotros recordamos de que x menos 2 debe ser igual a 7, ¿no? X menos 2 debe ser igual a 7. X vale 9. Bien, ya tenemos ahí. Y recuerda que en este caso está representado como x al cuadrado más 1, ¿no? Sería cuestión de reemplazar el x, ¿no? Acá sería el 9 menos 2 igual a f de 7 igual a 9 al cuadrado más 1, ¿no? Y esto es igual a 82. Bien, entonces ahora sería reemplazar el h, ¿no? Hallar h de f de 7. Pero nosotros ya tenemos cuánto vale eh, f de 7, ¿no? Acá, justo acá. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, uy, ¿qué pasó? Y ahora sí, la tablet está funcionando un poco. Igual a 82. Entonces acá tenemos esto que está acá. Lo pasamos acá, ¿no? Uy, no, con otro color. Ahí está. Sería reemplazar, entonces acá te queda como h 82, ¿no? Pero ¿cuánto vale h? H valía x más 1, ¿no? Y eso es igual a 3x más 1, ¿no? Pero en este caso, ¿cuánto vale x? O sea, sería igualar, ¿no? Las variables, ¿no? 82 es igual a x más 1. X vale 81, ¿no? Entonces acá sería reemplazar, ¿no? H de 82 es igual a H de 81 más 1 es igual a 3 por 81 más 1. Entonces sale que H de 82 es igual a 3 por 81, 243, ¿no? 243 más 1 es igual a 244. Entonces acá tienes que HD de f de 7 es igual a 244. Entonces, esa sería tu respuesta final. ¿No? Nada de otro mundo, si te diste cuenta, ¿no? Son problemas que hemos visto. Sí, sí, Fabricio, está bien. Correcto. O sea, hoy día estamos haciendo unos problemas tan complicados, ¿no? Mañana sí vamos a hacer problemas, uff, ahí sí. Un poco interesantes, ¿no? Igual en el Classroom puedes ver ahí algunos los problemas propuestos, ¿no? Ah,
Bien, bien. A ver, vamos a otro problema, ¿ah? Otro problema, a ver, interesante. Déjame ver, a ver. A ver, a ver. Un toque, un toque. Muy interesante, vamos a ver. Ah, un toque, un toque. Mm, Más tengo problemas complicados, joder. Ay, ya encontré uno. Ya ese problema, a ver. Ese problema, a ver, ¿cómo saldría? A ver, vamos a ver. Bueno, lo estás haciendo, supongo, ¿no, Fabricio? Pero vamos haciéndolo, a ver, vamos haciéndolo. Nos dicen la expresión matemática, f de x. Acuérdate que cuando son estos son como llaves. Eso significa ¿cómo se lee, no? O sea, f de x es igual a, entonces tienes esta definición, ¿no? Primero lees lo de arriba, ¿no? Que el f de x va a ser igual a, pones como una flechita, ¿no? Al x menos uno punto y coma, significa como que lo que sigue a la derecha es la condición, ¿no? O sea, te separa la expresión de la condición, ¿no? Eso es el punto y coma ahí. Y entonces la condición para que f de x sea igual a x menos uno es que x es mayor o igual que 3, ¿no? Y f de x se va a representar como en la parte de abajo, como x más uno siempre y cuando x sea menor que 3, ¿no? Entonces, primero analicemos, ¿no? Primero analicemos el primer problema, ¿no? O sea, vamos a poner, ¿no? Hallar f de 4, ¿no? F de 4. Entonces nosotros ponemos, ¿no? Entonces acá en este caso el x. Ah, ya, espera, me equivoco, me equivoco. Aquí inició. Primero sería así. Para x igual a 4, ¿no? Para x igual a 4, ¿qué tenemos, no? Que 4 es, o sea, ¿cuál condición se cumple en esto? ¿Para qué x, no? Entonces, para x igual a 4, ¿dónde iría, no? 4 es mayor o igual que 3, cumple, ¿no? 4 es menor que 3, no, ¿cómo 4 va a ser menor que 3? No cumple acá, ¿no? O sea, cumple la primera condición, ¿no?
como cumple la primera condición, vamos a sobreescribir x menos 1, ¿no? O sea, como cumple la primera condición, vamos a escribir así, ¿no? F de x es igual a x menos 1, ¿no? ¿Sí? Porque cumple la primera condición, pues. ¿Sí? Bien. Entonces, nos piden evaluar en 4, ¿no? O sea, evaluamos en 4. Y acá sería 4 menos 1, 3. Es decir, tienes que f de 4 es igual a 3. Uy, ¿qué pasó con eso? Bien. Luego podrías evaluar, bueno, o sea, acá si vas reemplazando, te sale f de, ¿cuál es f de 4? 3, ¿no? O sea, te queda 3, ¿no? Más f de 2. Bien, entonces vas acá poniendo, ¿no? Para x igual a 2 ahora. Para x igual a 2, ¿cómo sería f de x, no? Bueno, para que x es igual a 2, evalúa, ¿no? 2 es mayor o igual que 3. ¿Cómo va a ser 2 mayor o igual que 3? No, pues no cumple. Y la segunda condición, 2 es menor que 3. Claro que sí, cumple la segunda condición. Y como cumple la segunda condición, vamos a escribir lo que la expresión referente a la segunda condición, ¿no? O sea, x más 1. Ajá. Y entonces acá podemos simplemente reemplazar, ¿no? X es igual a 2, 2 más 1, igual a 3. Entonces te queda que f de 2 es igual a 3, ¿no? Bien, entonces ya tienes ahí algo. Oh, le damos ya. Luego te sale que, ya, evaluar en 3, ¿no? Vamos a evaluar en 3, a ver. Para x es igual a 3. Vamos a ver. Ah, para x es igual a 3, ¿no? Bueno, ¿3 es mayor o igual que 3? Claro que sí. Es mayor o igual, ¿no? ¿Qué cumple el igual, no? Jaja. Pero 3 es menor que 3, no. ¿Cómo va a ser 3 menor que 3, no? Cumple la primera condición, ¿no? Pero no cumple la segunda. Entonces, como cumple la primera, copiamos lo que está en la primera. Entonces sería que f de x va a ser igual a lo que está en la primera condición. Perdón, a la expresión referente a la primera condición, que en este caso sería x menos 1, ¿no? Entonces acá simplemente sería reemplazar, ¿no? F de 3 es igual a 3 menos 1 es igual a 2. Es decir, f de 3 es igual a 2. Bien, entonces ahora simplemente sería reemplazar, ¿no? Ah, todo esto lo vamos a poner como si fuera un m, ¿ya? Como si fuera un m. Un m. Entonces al final nos piden calcular m, ¿no? Nos piden al final calcular m, ¿no? ¿Y m cuánto vale? M vale f de 4 más f de 2. ¿Cuánto vale f de 4? Bueno, ya lo sabías, ¿no? ¿Y cuánto vale f de 2? Bien. F de 4 saldría acá 3 más f de 2, 3. Y acá, ¿qué obtienes? M, ¿cuánto vale? Para reemplazas, ¿no? Reemplazar. Ahora voy a subrayar, ¿no? Para que se quede más chévere. Ah, f de 2, ¿cuánto vale? Está. Y el f de 4, ¿cuánto vale? Está. Ya. Entonces f de 3, ¿cuánto vale? 2, ¿no? 2 más 3 es igual a 5. Entonces significa que m es igual a 5. Entonces ahí tienes tu problemita. Ya está. Entonces vale 5. ¿Sí? Nada del otro mundo, la verdad. Sí, 5. Bien, no fue un problema tan complicado, ¿no? Saber, ¿no? Significa, dependiendo de la condición, vas a escribir tal o tal expresión. Sí, solo eso era. Bueno, un último problema, ¿ya? Antes de irnos. Eh,
Bien, nos dice, dado el polinomio p de x igual a x al cuadrado menos 2x, perdón, menos x menos 2, hay el equivalente de la expresión p de x menos 1 menos p de x menos 1. Bien, ¿cómo se hace esto? Recuerda que podemos usar el cambio de variable, ¿no? O sea, acá el x, un toque, acá el x no necesariamente puede ser el x, ¿no? Puede ser otra variable, ¿no? En este caso, tendríamos que fácilmente simplemente reemplazar con x menos 1, ¿no? Y ver qué pasa, ¿no? Entonces acá tenemos, ¿no? Entonces tenemos el p de x se representa así, ¿no? X al cuadrado menos x menos 2, ¿no? ¿Y cómo se representa el p de x menos 1? Bueno, ahora sí, ¿no? Reemplazar nomás, ¿no? La variable. Reemplazar. Ya está. Ahora simplemente te pide p de x menos 1 menos p de x menos 1. Entonces, ¿cómo sería eso? Am, espérate. Ah, no, hay un error ahí. Bueno, no tendría sentido ahí porque si estás restando lo mismo va a salir cero. Entonces, la corrección sería que la primera, o sea, esto de acá, esto es positivo, esto, ¿sí? Ahora vamos a poner, yo lo sé, x más 1, ahora sí. Bien, o sea, ¿cómo sería esto, no? Ah, bueno, reemplazar, ¿no? O sea, tienes p de x menos 1 y acá sería tu otro p de x menos 1, ¿no? Entonces pones igual, ¿no? X menos 1 menos x menos 1 menos 2. Y acá es igual a x menos 1 menos x menos 1 menos 2. Al final lo que haces es restar, ¿no? Y te va a salir así, ¿no? P de x menos 1 menos p de x menos 1. Y eso es igual a, ¿cómo sería? X menos 1 al cuadrado menos x menos 1 al cuadrado, ¿no? Acá sería... eh, acá era más, ¿no? Como la corrección acá era más, entonces acá se pone lo más, que es acá para más, claro, y ahora sí. Entonces acá te pone más también. Menos x más 1, menos por menos más, ¿no? X menos 1, menos por menos más, o sea, menos 2 más 2. Bien, al final, ¿cuánto te queda de esto? Al final te queda p de x menos 1 menos p de x menos 1. Acá es más, ¿ah? Me faltó el esto. Más. Este es igual a... bueno, en esta parte es Legendre, ¿no? No sé si te acuerdas. Legendre, ¿no? Ahí es aplicar Legendre, ¿no? O sea, es 4 veces x por 1, ¿sí? Legendre más. Acá se elimina el 2 y acá se queda menos x más x, se elimina x, ¿no? Menos 1 con menos 1 te queda menos 2, ¿no? Esto lo voy a poner un poco mejor. Entonces, menos 1, claro, menos 1 con menos 1 menos 2. O sea, al final esto te queda como 4x menos 2.
Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? P de x más uno es igual a P de x menos uno. Esto es igual a 4x menos 2. Entonces acá tienes que la respuesta correcta es esta de acá. Uy, perdón. Ujú. Marcarías eso acá. Y ya está. Otro color. Ya está. Ah, ya, no, te explico otra vez. ¿Te explico otra vez, Fabricio? Ah, ya, ok. O sea, hubo unas correcciones, ¿sí? O sea, yo me equivoqué al principio. O mejor dicho, el problema. A ver, te explico. O sea, lo que pasa es que al principio estaba así, ¿no? Al principio te salía, la imagen era así, ¿no? Te pedía hallar p de x menos uno menos p de x menos uno, ¿no? Te pedía esto, ¿no? Pero el detalle está de que estos son iguales, ¿no? O sea, la diferencia entre un número, dos expresiones iguales sale cero en sí, ¿no? Y no tiene sentido hablar de esto en sí. O sea, bueno, claro, acá hay una alternativa a cero, ¿no? Pero luego me di cuenta de que a pesar en el libro lo corrigen de ahí, ¿no? Lo corrigen y porque sería muy sencillo, pues, o sea, sería muy sencillo que te dejen algo así, pues sale cero automáticamente, ¿no? Entonces el detalle está de que justo acá era un más, ¿no? Le faltaron poner el más. Error de tipeo, pues. Y ahí cambia la cosa, pues, es un más, ¿no? Entonces simplemente sería eh, tratar de hallar hacer el cambio de variable respectivo, ¿no? Incluso acá me faltó el cambio de variable del x más uno, ¿no? A ver, vamos a poner esto acá. O sea, porque acá primero puse el polinomio original, ¿no? P de x es igual a x al cuadrado menos x menos 2, ¿no? Ese es el polinomio original, ¿no? Luego hice el cambio de variable con x menos uno, ¿no? Y como cambias de variable, todo lo que era acá x también va a cambiarse de variable, ¿no? Y para x más uno también, ¿no? Acá lo voy a poner un poco mejor, ¿eh? A ver, un toque, toque. Lo voy a poner un poco mejor. Y acá el x más uno es igual a x más uno al cuadrado menos x más uno menos 2, ¿no? Acá lo voy a poner, ¿no? El cambio de variable es este. La x es la variable, ¿no? Entonces, lo único que va a cambiar va a ser la variable, pues eso más. Acá le he cambiado la variable por x menos uno. Y si lo cambio por un x más uno sería así, ¿no? Solo cambiar la variable nomás, ¿no? O sea, solo eso. Y ya nada más. Y en este caso ya estoy haciendo la resta, ¿no? Entre estas dos expresiones que están acá, ¿no? Esta y esta, ¿no? Acá lo estoy simplemente copiando y haciendo la resta, ¿no? Porque la resta me daría lo que justamente me pide hallar, ¿no? P de x más uno menos P de x menos uno, ¿sí? Entonces, al final simplemente era operar, ¿no? Se restó, me di cuenta que acá había leyendre para operar rápido, ¿no? De esto te queda 4x1, ¿no? Aplicar la propia leyendre que vimos en productos notables, ¿no? Luego esto se elimina porque es menos 2 más 2. Y esto también, esto se resta, ¿no? Menos x con más x se elimina. Te queda menos uno con menos uno menos 2. Y ya, te queda esto, pues. Ah, ya, no te preocupes, Faricia. ¿Entendiste o te explico otra vez? Ah, Faricia, ¿estás ahí?
Bien, Fabricio. ¿Te explico de nuevo o entendiste? Ah, ya, no te preocupes, Fabricio. Sí, profesor, le quería decir que como yo no asistí a las anteriores clases de productos notables, no entendí bien la parte en donde hace el desarrollo del polinomio p de x más uno y pone x más uno elevado al cuadrado menos x más uno menos 2 así. Esta parte no la entendí muy bien. Ya, o sea, lo que estoy haciendo simplemente es un cambio de variable. Acá te explico rápidamente, ¿eh? Mira, acá te explico, mira. Suponte que tienes un polinomio así, ¿eh? Imagina que tienes un polinomio p de x es igual a 2x más 4, ¿ya? El cambio de variable quiere decir de que el x ya no va a ser x, ¿no? Sino que ahora va a ser una nueva variable t. Y si nosotros cambiamos por una nueva variable t, sería en este caso p de t igual a 2 de t más 4, ¿no? O sea, si te das cuenta, lo único que hemos variado es la variable, ¿no? Ahora, podría ser otra variable también, ¿no? Imagínate que sea z. Entonces podría ser p de z igual a 2 por z más 4, ¿no? Eso significa, y puede ser cualquier otra variable, ¿no? Ahora imagínate, puede ser también este caso, ¿no? O sea, imagínate que sea por la variable, el x va a cambiar a una variable distinta, ¿no? X al cuadrado más uno. ¿Y cómo quedaría esto, no? Ya no quedaría lo interior, sería x al cuadrado más uno. Y acá cambiaría 2x al cuadrado más uno más 4, ¿no? Ahora, si x fuera, no sé, imagínate logaritmo natural de x, pues ya, un poco más difícil, ¿no? ¿Cómo sería acá? El p quedaría así, ¿no? Ya no sería x, ¿no? El x cambia el logaritmo natural de x, ¿no? Y acá la variable también cambia, ¿no? De acá a derecha sería 2 por logaritmo natural de x más 4, ¿no? Entonces, si te das cuenta, estoy simplemente haciendo un cambio de variable, ¿no? Te das cuenta que simplemente estoy haciendo un cambio de variable, ¿no? Lo que cambia a la izquierda, cambia a la derecha, ¿no? Entonces, así te queda un poco más claro de lo que pasa acá, de que originalmente tendríamos p de x, ¿no? Igual a x al cuadrado menos x menos 2. Entonces, el cambio de variable sería que el x ya no es x, sino que lo vamos a convertir como un x menos uno. Entonces, el x lo convertimos a x menos uno y queda así, ¿no? Pero si convertimos acá el x menos uno, lo de la derecha también se debe convertir todo en x menos uno, ¿no? Entonces, acá ya no va a ser x, sino va a ser x menos uno, ¿no? Y acá el x ya no va a ser x tampoco, sino va a ser x menos uno, ¿no? Y así es simple. Ahora con x más uno lo mismo. Ya no va a ser x, sino va a ser x más uno, ¿no? Simplemente estoy por representando la variable. ¿Me entiendes ahora o confundiste? Sí, sí, profesor. Ahora sí. Sí. Ahí, ok. Sí, no te preocupes, ¿no? Y en esta parte, bueno, o sea, no, estos no son productos notables, ¿no? Tendrías que ver los videos pasados, que vimos la introducción a polinomios, ¿no? Esta parte sí era productos notables, porque esto era aplicar leyenda, ¿no? Solo esta parte, ¿no? X más uno al cuadrado menos x menos uno al cuadrado. Para hacerlo más rápido se aplica, ¿no? La propiedad de productos notables de Legendre y te queda como 4x por uno. O sea, es decir, 4x. Sí, eso es lo único que... Pero lo demás es... Checa los videos, ¿no? Para darte cuenta, ¿no? Pero no es nada difícil, ¿no? Ver que simplemente hemos hecho un cambio de variable, ¿no? Se puede cambiar por cualquier variable que quieras. Y ya, nada más. No fue nada de otro mundo, ¿verdad? ¿Tienes alguna otra pregunta? Ah, ¿ninguna? Ah, ok, Fabricio. Entonces, mañana vamos a hacer ejercicios del mismo tema, pero ya ve, pero ya vamos a ver un poco más difícil, ¿no? Y un poco más interesantes para subir de nivel, ¿no? Y ya, o sea, sí, mañana ya acabaríamos esta parte de polinomios que sería expresiones matemáticas, ¿no? Y luego entraríamos ya a temas como ya las sumas
perdón, división de polinomios, ¿no? Cocientes, ¿no? Ver un poco más de las propiedades de los polinomios, ¿no? Tipos de polinomios, ya. Eso ya sería la otra semana, ¿no? Mañana lo vamos a acabar este tema con problemas más difíciles todavía, ¿no? De alguna forma ya los problemas básicos fueron ya comprendidos todos, ¿no? Y mañana seguimos con intermedio avanzado, pues, de problemas, subiendo un poco el nivel, pues. Bien, revisen en la clase, en el Classroom está ejercicios que puedes ir practicando. Ah, ya, sí, sí, sí. Sí, sí, sí lo tengo en cuenta. Oye, pero no te preocupes, ¿ah? O sea, puedes revisar la, la clase grabada, ¿no? Así que trata de... Y mira, siempre te aconsejo un consejo. Siempre cuando veas una clase grabada, multiplica la velocidad por 2. O sea, pones donde está el cambio de velocidad, entonces lo aceleras, ¿no? Le pones por 2. O puede ser, si te parece excesivo, ponle 1,25 o 1,5, ¿no? O 1,75, ¿no? Y poco a poco, ¿no? Y entonces, ¿por qué te digo que aumentes la velocidad de reproducción? Porque de esa manera el video va a ser más rápido y a veces algunos lo encuentran, revisar otra vez un video lo encuentran muy agobiante, ¿no? Y que a veces el profesor o la persona que explica explica lento, ¿no? Entonces, poniéndolo en rápido, vas a obtener la información así, al instante, ¿no? Algunos, en lo particular, a mí me funcionan, ¿no? Cuando tenía clases grabadas así, ¿no? Porque me gustaba que hablara rápido porque ese tema ya lo vi, ¿no? Solo necesitaba refrescar cómo era la resolución de ese problema, ¿no? Así que te recomendaría eso, ¿no? Para que no te demores mucho tiempo, no en un video que dura más de una hora, ¿no? Así, multiplicando con la velocidad por 2 o por 1,5, el video te va a durar media hora o menos, ¿no? Eso es lo que te sugiero, ¿no? Y de los PDFs, guíate pues también. Bien, Fabricio. Hasta acá llegamos, pues. Mañana 5 a 7 también, ¿no? Cuídate, Fabricio. Saludos.